El Colegio Médico Dominicano acaba de declarar que el país debe permanecer o ser declarado en emergencias. En este momento ha dado una rueda de prensa Waldo Ariel Suero, presidente de este gremio. Aquí tenemos un infectólogo que nos va a arrojar luz en torno al caso. Y antes de eso, vamos a poner la voz de alerta para que Waldo Ariel se comunique con nosotros. Voz de alarma, por favor. Alarma activada, doctor Waldo Ariel Suero, queremos. Si se puede conversar con usted. Y ya sí recibimos aquí, señor Voz. Al doctor Héctor Armando Balcácer, infectólogo de República Dominicana. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, realmente un placer poder llegar a todas las personas que ven este masivo medio de comunicación. Su especialidad es infectólogo, ¿no? Sí, soy médico internista e infectólogo. Ok. ¿Cómo usted ve toda esta pandemia mundial? Bueno, algo que hay que llamar la atención es que nos encontramos frente a un evento que se ha presentado con cierta regularidad en la historia de la humanidad. Cada cierto tiempo aparece algún proceso infeccioso que tiende a generar cierto grado de preocupación y de tensión a nivel mundial. Y en este momento nos encontramos frente a una partícula viral que anteriormente no conocíamos. Los coronavirus hay que decir que no son virus nuevos porque es una información errada que ha estado circulando. En el mundo se conocen 7 coronavirus que producen enfermedad en el ser humano. 7 coronavirus. 7 coronavirus. 4 que producen el resfriado común o gripe. Y hay 3 que se han identificado en los años 2000. En el 2002 se identificó el SARS, el cual todo el mundo lo conoce, que produjo grandes problemas de salud, incluyendo una película que ustedes la vieron que se llama Contagion, que es con Matt Damon y con Gwyneth Paltrow. Entonces hay que decir también que en el 2012 tuvimos la presencia de otro coronavirus que duró muy poquito, que se llama MERS, o el coronavirus del Medio Oeste, que lo transmitía el camello y que tiene una mortalidad de un 34%. Ahora nos encontramos con el COVID-19, que tiene una mortalidad entre un 3 y un 6%. Menos. Sí, tiene una mortalidad menor que los virus anteriores que acabo de mencionar. Sin embargo, hay que decir que este coronavirus, por el hecho de no haber estado circulando nunca en nuestro planeta, no hay nadie que tenga defensa contra el mismo y por ende, lo peligroso que es que todos somos susceptibles a padecer el proceso infeccioso. Hay algunas cosas nuevas, por ejemplo, ya a la fecha hay 2 cepas diferentes de este nuevo coronavirus, lo que quiere decir que desde el punto de vista teórico usted le puede dar 2 veces este coronavirus. Sí, desde el punto de vista teórico le puede dar 2 veces. Y hay que decir que uno espera que siga mutando. Pero tiene que ser un azaroso al que le dé 2 veces. Hay casos ya descritos en la literatura médica de personas que han padecido en 2 ocasiones el evento, incluyendo personas que se le ha dado de alta y han tenido que ser hospitalizadas, incluyendo algunos que han fallecido fruto de este proceso infeccioso. Vamos a preguntar todos. Por ejemplo, yo mismo le decía al doctor, yo soy medio hipocondríaco, ¿qué dicen? Y el sábado, por ejemplo, yo tenía un pequeño resfriado, pero ya cualquier resfriadito o dolorcito de garganta, uno de una vez como que se activa en estas condiciones. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Pues yo llamé de una vez a mis médicos, ¿no? Mire, hay una situación, y es como usted bien decía, es igual que si a usted le diera un dolor en el pecho en este momento, usted quisiera que su médico se enfocara en que no fuera un infarto, porque es lo que usted siente temor, es lo que le preocupa. Exactamente hoy en día, todo dominicano que tenga un proceso respiratorio, aún sea otra cosa, lo que él quiere estar seguro es que no es coronavirus. Eso simplemente ha generado cierto grado de preocupación a nivel dominicano porque la prueba no está disponible en todos los sitios. Si bien es cierto, la Sociedad Dominicana de Infectología ha estado en contacto con el Ministerio, con la OPS, y se espera que en los próximos días la prueba se pueda liberar o democratizar, como yo llamo. O sea, que si usted va a un médico y usted tiene síntomas respiratorios, su médico le puede indicar la prueba y usted solo haga en el laboratorio que usted quiera. Sin embargo, a la fecha la prueba está muy centralizada. Los y eso laboratorios limita. si yo quiero hacerme la prueba para estar... No puede. Tiene obligado que llenar un formulario. Aquí podemos haber gente que podamos tener... Hasta yo, que soy posiblemente el que tiene más riesgo, porque el médico que comparte con personas aquí infectadas y con procesos respiratorios soy yo. Entonces se supone que soy un foco infeccioso aquí. Si yo irme de aquí y ustedes en 3 a 14 días, de 2 a 14 días, presentan un cuadro respiratorio, ustedes podrían decir, bueno, pero yo estuve en contacto con el doctor Balcácer ahí en el programa y ahora estoy mala. Entonces, independientemente de ustedes me pudieran utilizar como punto de partida de cuadros infecciosos, porque todos los profesionales de la salud... Eso lo hace más complejo y delicado el asunto. Claro que sí. No se ve en la cara, no se ve... No. Y es tanto así que existen varias cosas. Por ejemplo, si ustedes quieren saber qué tan preocupante es el coronavirus, por ejemplo, en la parte médica, de los primeros 60,000 casos de coronavirus que existieron, por ejemplo, en China, 3,300 eran profesionales de la salud. Estamos hablando de médicos, enfermeras, bioanalistas, camilleros, personal que trabaja en el hospital. Estamos hablando
de que los médicos somos la primera línea de defensa frente a este proceso y somos los que vamos a estar más expuestos. Por esa razón, uno de los puntos en el comunicado del Colegio Médico es que la prueba sea liberada, que usted se lo pueda hacer. Hay lugares donde liberar la prueba ha contribuido a disminuir los casos. Les decía, en Corea del Sur existe hasta un drive-thru. Usted tiene gripe, usted se siente mal, usted quiere hacerse su prueba. Usted ve en su carro escribiendo en su celular o usted se para a la derecha y escribe en su celular. Por eso han tenido un control. Y usted llega, le hacen la prueba y en el camino en 2 horas le dicen a usted si usted está positivo o negativo. Entiendo que es un país sumamente desarrollado, pero en Corea han tenido casi 7.000 casos y tienen menos de un 1% de mortalidad frente a países súper desarrollados como Italia y España, que la mortalidad supera hasta el 7%. Bien, vamos a hacer una dinámica comenzando por Abigail y vamos con la ronda. Doctor, tiene que permitirme adelante. Sí, lo primero que yo quisiera, Vivian, pedirte es que la música, si pudiera recesar por el tema tan interesante y tan delicado que estamos tratando. Y segundo, doctor, la situación que se ha dado en el país desde el inicio de este coronavirus hasta el día de hoy, protocolarmente solo tenemos una persona que ha fallecido. ¿Se ha manejado bien o no se ha manejado bien? Mira, esa es una pregunta que me la hacen con cierta regularidad a cualquier sitio que voy. Lo primero que debo decir es que el coronavirus se maneja por etapas. Cuando no teníamos casos, las medidas eran tratar justamente de prevenir que aparecieran los casos. Aparecieron los casos, posteriormente lo que se hace es limitar la expansión. Ya cuando los casos se expanden es limitar o mitigar el daño que pueda hacer dentro de la población. Y la última estrategia es que si ya logramos desaparecer el virus, después que las personas que lo iban a padecer lo padecieron, que no se quede como un proceso endémico dentro de nuestro territorio. Esas son las partes o cómo se maneja. Nos encontramos en este momento en el cual entendemos que ya existe transmisión de dominicano a dominicano por varias características que hemos observado. Eso es lo que yo pienso a título personal. Las autoridades siguen hablando específicamente de que todos los casos son importados y que el único caso de transmisión fue el de la señora de Villarriba, la cual cometió varias imprudencias, es cierto, fue a un salón, fue a una banca, fue a un colmado, y que entienden que eso pudo haber contribuido a este tipo de situación. Sin embargo, en Inglaterra hay 800 casos confirmados, pero el mismo Departamento de Salud inglés entiende que deben existir más de 10.000 casos. Si extrapolamos ese 10 a los casos dominicanos, se estimaría que pudieran existir alrededor de 200 casos en territorio dominicano, si utilizamos más o menos la misma mecánica en cuanto al cálculo. Sin embargo, hay que entender que tenemos 21 casos confirmados, tenemos un fallecido, que son las cifras oficiales de país que están en la página de la Organización Mundial de la Salud, y la otra mayoría de eventos. Hay que decir que esto es así por lo siguiente. Como decía el señor Ruiz, no todas las personas que van a enfermar por el coronavirus o el COVID-19 van a presentar una sintomatología severa. Los pacientes que presentan las formas severas es la proporción menor. Estamos hablando de que cada 100 personas que enferman, 94 no van a sentir gran cosa más que una gripe. Sin embargo, 6 de cada 100 van a presentar formas severas. Por eso en República Dominicana, si hablábamos por ejemplo de 200 casos, quizás 5 o 6 personas hayan enfermado de una manera severa y ese número tan bajo quizás se ha diluido dentro de lo que son los procesos infecciosos habituales respiratorios. A pesar de que le han hecho muchas preguntas, la pregunta que le acaba de hacer el señor Soto, siento que usted no la ha respondido. Habla de primera etapa, de segunda etapa. Obvio que no estamos en la primera etapa y ahora es cuando se empiezan a tomar entonces las medidas que debieron realizarse en esa primera etapa cuando no teníamos ningún caso. Por tanto, doctor, vuelve mi pregunta. ¿Se ha aplicado el protocolo de manera correcta en el país? Le comento, discúlpeme. Lo más interesante de todo esto es que el acompañamiento que ha tenido la República Dominicana en cuanto al manejo de lo que es el coronavirus es algo que se ha hecho de manera conjunta con la Organización Panamericana de la Salud. Razón por la cual cada vez que se va a aplicar un protocolo se supone que tiene que ser un protocolo acompañado de la OPS. La OPS a la fecha no ha tenido ningún tipo de queja de la aplicación de protocolo de país. Hay algunas personas que quisieran aplicar protocolos un poco más estrictos, ¿me doy a entender? Pero cada país tiene su lineamiento. Me explico. Si usted escucha a un primer ministro de uno de los países más poderosos del mundo, que es el señor Boris Johnson, aparece una entrevista que le hacen en el New York Times. Y ese señor lo que tiene como política personal del coronavirus es no limitar ningún tipo de actividad. Dejar que el coronavirus le dé a todo el que le vaya a dar. Y él lo dice así mismo textualmente, algunas personas van a perder algunos seres queridos, pero en un futuro el país va a levantarse más fuerte porque cuando el coronavirus quiera regresar, nuestro país ya va a tener defensas. Se lo estoy diciendo porque cada país toma sus medidas.
Si miramos, por ejemplo, los Estados Unidos, cuando el presidente de los Estados Unidos decide tomar medidas, cuando ya en Estados Unidos hay más de 4.000 casos, los gobiernos estatales declaran el estado de emergencia para poder tener acceso a fondos para poder... Doctor, hacer perdón, preguntas. perdón, porque dice mucho y mucho rápido y como que se me va perdiendo. Boris Johnson no es a Sánchez Cárdenas. La insularidad de nosotros es diferente a ese país entonces. ¿Por qué nosotros pudimos evitar el contagio, el acceso? Es el tema del turismo, es el tema de nuestra economía. Se hizo aquí para que en tan poco tiempo prolifere de la manera y ahora es cuando hoy el presidente va a anunciar esas medidas drásticas que parece que son las que van a anunciar. Entonces, algo falló, ¿no le parece? Si usted me permite, el problema con el coronavirus, y simplemente sin ánimo de ser irrespetuoso, los seres humanos son los mismos en todas partes del mundo. La condición insular de la República Dominicana aún no se aprecia, es la misma insular que tiene Inglaterra. La entrada de divisas en Inglaterra tiene mucho que ver también con el turismo, en República Dominicana también. El hecho es el siguiente, en los países donde se prohíben los vuelos, por ejemplo en El Salvador, ha ocurrido mucha especulación referente a las medidas que han tomado. Hay que entender que la República Dominicana va a perder dinero como quiera. Cuando inició el problema del coronavirus, el 25% de todos los vuelos se cancelaron a nivel internacional. La República Dominicana se iba a lesionar de cualquier Los forma. hoteles están vacíos. Pero no solamente eso, hay que entender lo siguiente. ¿Cuáles son dos de las principales fuentes de entrada de ingreso al país? Turismo. El turismo y el otro, las remesas. Las Y remesas. eso lo hemos Remesas, hablado aquí sí. toda esta semana. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos que ahora mismo en la ciudad de Nueva York se ¿Pero acaban qué de... es más importante, el turismo y la remesa o la salud y la vida? No, estamos de acuerdo, es que no estamos diciendo nada, yo simplemente estoy comentando. Yo soy el primero que, por ejemplo, critico que la prueba no se haya hecho de manera abierta desde el inicio del proceso. Yo critico que quizás los colegios han dado unas cuantas semanas de clases más de lo que deberían haber dado. Correcto. Pero lo que quiero dejar dicho es que cada país, entiéndase las autoridades que tiene, es responsable de tomar las medidas en el momento en el cual lo entienden. Si el país solamente ha identificado 21 casos, porque esa es la realidad que tenemos, solamente se han identificado 21 casos, el país toma las medidas cuando llegue el momento. No estoy defendiendo a nadie, repito, independientemente de... Está hablando como científico. Estoy simplemente diciéndole en qué momento nos encontramos, porque no fue Héctor Balcácer que hizo las pruebas, y todo lo contrario, repito, si por mí hubiera sido, yo hubiera querido poder hacerle la prueba a más personas de lo que hasta el momento se ha hecho. Personal de salud con gripe, independientemente de lo que sea, yo le hubiera hecho la prueba. No, si no Pero acusamos bueno, a nadie mire, tampoco. vamos con Graimer. No, ya Mire, vamos para allá. Nada más antes hacerle la de- salvedad, nada más hacerle la salvedad al doctor, que usted no tiene que cuidarse ni de mis preguntas porque no estoy haciendo acusación, no. Solamente tratando de esclarecer un poco en términos del protocolo y de en qué condición y en qué punto nos encontramos. Y ahora es cuando hay como un apresuramiento, Pero ¿entiendes? Es lo que le comento. Exacto. En los estados de la Unión Americana han ocurrido, repito, más casos que lo que se han identificado en República Dominicana, con más mortalidad de lo que ha ocurrido en la República Dominicana. Y en el día de ayer fue que se tomaron las medidas críticas. Lo que quiere dejar dicho, que cada país decide en qué momento tiene que hacer la intervención. protocolo. ¿Me doy a entender? Bueno, y era, miren. iba Pero a estamos ya en ser, la etapa perdone, 2. déjeme terminar una sola cosita. La etapa 2 ya estamos. ¿eh? Sí, pero es lo que estamos diciendo, pero que iba a ser imposible que el coronavirus no entrara a la República Dominicana. Me gustó que alguien estaba diciendo, no, que hay que cerrar los puertos, hay que cerrar los aeropuertos para evitar la entrada a los países que tienen coronavirus. Si yo le preguntara, ¿usted sabe Lo cuántos? decía yo. Sí, pero la pregunta, ¿usted sabe cuántos países se encuentran en este momento tocados de coronavirus? Bueno, los O más. sea, muchos que no tienen la vulnerabilidad en términos de salud que nosotros. Yo le pregunto, ¿cuántos países tienen coronavirus que usted sepa en este segundo, en este momento? Y la respuesta es que hay 168 países. Lo que quiere dejar dicho que eso sería suspender simplemente todos los vuelos como ha hecho Italia, que la situación de Italia no es la situación de la República Dominicana. La situación de China no es la de República Dominicana. Cada país tiene sus Lo que no queremos que interioridades. llegue a esa. No, y lo que le toca. Por ejemplo, yo voy a decir lo siguiente. En Italia, ¿cuántos fallecidos hay? Casi 7.000. De 27.000 gente, 7.000 mucho, ¿eh? 7.000 fallecidos. Pero ¿qué ocurre? En República Dominicana hay un fallecido. ¿Ok? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cada país tiene sus condiciones. Por ejemplo, República Dominicana tiene una población promedio de 28 años. Italia tiene una población promedio de 47 años. Lo que afecta en Italia
no va a afectar en igual magnitud a la República Dominicana, independientemente de que no es para minimizar el proceso, sino simplemente hablando de las características propias de cada país. Doctor, Graimer va a dejar una pregunta en el aire. Tenemos que ir a un break comercial, no se nos va. Érico, espérate un momentito. Adelante. Me voy ahí. Primero felicitar Graimer. al doctor Balcácer, felicitarlo, porque una cosa a veces es ser un científico y otra vez es saberlo comunicar. Y Un lo buen hace expositor. muy bien 2 veces. Quiero hacer un anuncio y dejar una pregunta para cuando retornemos. Atención, miren, probablemente la UAS lo vaya a hacer, probablemente, pero acá está circulando esta información. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho. Entonces, dice esta información de que la UAS suspende la docencia. Me llega por un WhatsApp. ¿Qué pasa? Yo me voy a la cuenta de la UAS para verificar si eso es verdadero. Y entonces sale que la UAS comunica de que esa información que está circulando es falso. Pero para mí es Entonces- una irresponsabilidad de la UAS. ¿eh? Entonces, Una no. por pero- lo menos mis hijas, pero- aunque el colegio donde están decidan Pero- continuar el colegio, no van al colegio. Pero en lo que ellos lo deciden, no podemos circular información falsa. Eso sí es cierto. Yo creo que la va a suspender al Eso final sí de es cuentas. cierto. Y quiero dar otra información que me llegó. Oye, ¿qué están en el esperando? colegio Calazán, sí, donde están mis hijas, acaba de suspender las docencias hasta nuevo aviso, el colegio Calazán. Eso sí es cierto. Y la pregunta que le voy a dejar en el aire es, Varios colegios también. ¿cuánto cuesta un kit de medida del coronavirus, de detectar el coronavirus? ¿Y por qué no tenemos mayor cantidad en el país? Muy buena pregunta. El show sale para todos. Con esa pregunta nos vamos a la pausa comercial. Estamos hablando bastante serio y a profundidad con este honorable infectólogo de República Dominicana, el doctor Héctor Armando Balcácer. Claro, con él seguiremos hablando.